¿Por qué es que gustan tanto los cuentos de hadas? Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, los cuentos de hadas han llegado a ser muy populares. Generalmente comienzan con ese estribillo de «érase una vez», y luego continúan hablando acerca, normalmente, de alguna doncella que se encuentra en algún tipo de conflicto, y presentan posteriormente a un personaje de la realeza que es aquel que se encargará de rescatar de sus apuros a esa preciosa doncella para finalmente casarse con ella y concluir así la historia con ese otro estribillo famoso que dice: y vivieron felices para siempre. Los cuentos de hadas, hermanos, han sido muy populares y han gustado mucho. Pero si usted lo piensa por un momento, ¿cuál será la razón por la que son tan atractivos? ¿Cuál será la razón por la que gustan tanto esas historias que comienzan con algún tipo de conflicto, pero culminan con un final feliz? Después de meditarlo hace algún tiempo, y después de escuchar a algunos pastores hablando cosas al respecto, confirmaron mi pensamiento. Los cuentos de hadas gustan tanto porque estos apuntan, señalan hacia los más profundos e íntimos deseos en el corazón de los hombres. Los cuentos de hadas gustan tanto porque en realidad apuntan hacia los más íntimos deseos de todos los seres humanos. Es decir, los seres humanos, en medio de las dificultades, siempre estamos en búsqueda de la felicidad. Nos agrada escuchar esas historias que concluyen con un final feliz, que enfatizan que al final todo salió bien. El libro de Apocalipsis, hermanos, tiene esa misma esencia. A diferencia de que el libro de Apocalipsis no es un cuento de hadas, es una historia real, que habla de personajes reales y que en un sentido describe esta trama parecida a los cuentos de hadas. Es una historia verdadera que nos habla acerca de un gran rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso del cosmos, del universo, quien gobierna en lo alto, mientras que su iglesia se encuentra avanzando su reino aquí en la tierra. Pero Apocalipsis nos revela a este rey como uno que se encuentra en medio de su amada iglesia, como un novio que busca el amor de su amada. Si usted medita un poco, en el Apocalipsis se nos describe también que el mundo es un lugar peligroso, plagado de enemigos de este rey y de enemigos que buscan hacerle mal a su amada, acechando constantemente a la amada de este poderoso rey. Apocalipsis nos describe que esta, la amada del rey, es constantemente acosada por un terrible y gran dragón que simboliza a Satanás, el adversario de nuestras almas. Y no solamente es acosada por un gran dragón, pero es acosada también por sus servidores, esas dos terribles bestias, y Babilonia, la gran ramera, que lo único que buscan es destruir a la amada de este rey. Uno se preguntaría ante esta historia, ¿qué ocurrirá con la esposa? ¿Qué le va a pasar a esta, la amada de este rey? Apocalipsis nos describe el destino de la amada, el destino del rey y el destino de sus enemigos. Pues nos describe cómo es que el Rey de Reyes, Cristo Jesús, viene para vencer con una espada, para acabar y destruir con sus enemigos y aquellos que buscaron constantemente atacar a su amada. Apocalipsis nos describe la forma en la que, en última instancia, Cristo se encargará de derrotar a estas dos terribles bestias, a la propia ramera y al mismísimo Satanás,
el gran y terrible dragón. Esta es la historia que nos cuenta el libro de Apocalipsis. Ahora, muchos a lo largo de la historia se han perdido de la gran historia que se encuentra en este libro, tratando de descifrar ciertos detalles, tratando de alegorizar muchas de las cosas, puesto que el libro de Apocalipsis es un libro plagado de simbolismo. Pero ¿cuál es el propósito en última instancia de Apocalipsis? Hendrickson dice: consolar a la iglesia militante en el conflicto que lleva en contra de las fuerzas del mal. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Por eso decía en un principio, hermanos, este precioso libro es de especial consuelo para la vida de todo cristiano. Este precioso libro ha sido de especial consuelo para mi vida, para mi propia alma. Cuando nosotros volvemos nuestra mirada hacia alrededor y escuchamos acerca de guerras, de dificultades, de adversidades, de aflicciones, de cómo es que este gobierno mundial, este orden mundial está tratando de imponer sus propias ideologías que son contrarias al cristianismo, podemos llegar a afanarnos, a angustiarnos, a llenarnos de temor, de incertidumbre. Pero basta que echemos un vistazo al libro del Apocalipsis y nos daremos cuenta de que en este realmente encontraremos consuelo para nuestras almas en medio del conflicto que necesariamente, amados hermanos, y déjenme enfatizar esto el día de hoy, necesariamente tenemos que enfrentar. La vida cristiana es una vida de conflicto, hermanos. Quizá ahora mismo estamos aquí cómodamente sentados. Tenemos un poco de aire que nos ayuda a hacer más ameno este momento. Pero, amados hermanos, esto que estamos viviendo ahora es la excepción. Esto no es lo habitual en la vida cristiana. Esto no ha sido lo habitual en la historia del cristianismo, hermanos. Nosotros disfrutamos de paz. Podemos predicar con libertad aquí. Podemos salir a las calles de esta preciosa ciudad a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, y podemos hacerlo con libertad. Pero esto que ahora mismo vivimos, hermanos, no es lo normal en la vida cristiana. Esto es una excepción. Por lo que el libro de Apocalipsis ha de proporcionarnos consuelo, sobre todo si entendemos, hermanos, que esta paz de la que disfrutamos ahora mismo podría cambiar drásticamente en cualquier momento. Si la Biblia asegura algo, es que en el mundo tendremos aflicciones. Y cuando hablamos de aflicciones hoy en día, lo primero que pensamos a causa de la gran comodidad que tenemos es aflicciones de falta de trabajo, aflicciones porque no me alcanza el recurso para comprarme todas las cosas que quisiera, aflicciones que a veces son vanas, hermano. No digo que no son importantes, pero aflicciones que a menudo son vanas. Pero las aflicciones de las que habla Cristo generalmente señalan hacia la persecución por causa del testimonio del Evangelio, el rechazo del mundo, la amenaza constante. Esas son las aflicciones, los padecimientos que Cristo tuvo que enfrentar. Son la porción normal del pueblo cristiano de este lado de la eternidad, hermanos. Y si nosotros vamos a Apocalipsis, podemos encontrar consuelo. ¿Y en base a qué encontramos ese consuelo? En base a la certeza que este precioso libro nos proporciona. ¿De qué certeza hablamos? Bueno, si usted va al capítulo 7, vamos a hojear algunos pasajes brevemente. En el versículo 17, el libro de Apocalipsis nos da la certeza de que el Dios que nos ha creado, el Dios que nos ha redimido, el Dios que nos ha salvado, es un Dios que ve nuestras lágrimas. Dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis nos habla de esa certeza. Dios ve nuestras lágrimas, hermanos. No solo eso, meditábamos en el capítulo 8, en el sermón de la mañana, que a través de ese pasaje nosotros los creyentes obtenemos la certeza de que nuestras oraciones son unas que impactan en el avance del reino de Dios.
Apocalipsis nos ofrece esa certeza, la seguridad de que cuando usted y yo oramos, como lo veíamos en la mañana, realmente Dios escucha nuestras oraciones y las usa como un medio para cumplir con sus fines, con sus propósitos eternos. En el capítulo 15, versículo 2, Apocalipsis nos ofrece la certeza de que tenemos la victoria final asegurada. Dice el pasaje: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Qué precioso texto, hermanos. Este pasaje señala, apunta hacia ese momento de la victoria final, en donde el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, después de haber enfrentado diferentes calamidades, adversidades, aflicciones, podrá estar allí victorioso, triunfante, libre, gozándose en esta certeza, en esta realidad. Apocalipsis también nos ofrece otra certeza. Capítulo 19, versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Qué certeza hay ahí, hermanos? La certeza de que la sangre de los mártires será vengada. La sangre de todos los que padecieron por causa del testimonio de Cristo será vengada. Y si vamos al capítulo 5 de regreso, versículos 7 y 8. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué certeza obtenemos ahí? Obtenemos la certeza de que Cristo vive y reina en este preciso momento, hermanos. Aunque Él murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre, y Apocalipsis nos recuerda que Él vive y reina. Y eso es tan consolador, hermanos. En medio de las diferentes adversidades y dificultades que enfrentamos en este mundo. Pero este precioso libro nos recuerda esta realidad. ¿Qué otra certeza nos ofrece el libro de Apocalipsis? Capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo, ¿en qué? En breve. Iglesia, Apocalipsis nos recuerda y nos provee la certeza de que Cristo viene otra vez. Y aquí déjeme pararme un poquito para aplicar algo. Fue el último sermón que prediqué en Saltillo, en Lucas, que habla de la venida de Cristo. Y en algún momento me va a tocar predicarlo aquí, pero hermano, ¿está usted expectante de la venida de Cristo? Déjeme hacerle esta pregunta. ¿De casualidad se levantó el día de hoy por la mañana y en su oración y en sus pensamientos se encontraba la posibilidad de que Cristo podría venir el día de hoy? ¿Medita usted continua y constantemente en el hecho de que Cristo regresará por segunda ocasión? ¿Está en su corazón anhelando el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, ya no en debilidad y en humillación, pero con todo su poder y gloria? ¿Está usted consciente de esta realidad, amado hermano? Así como Él subió y fue tomado, fue llevado en las nubes, la Biblia dice que así regresará por segunda ocasión. Me pregunto si el corazón de esta iglesia se encuentra expectante, clamando: amén, sí, ven Señor Jesús.
Me pregunto si cada uno de los miembros de esta amada iglesia local se encuentran hoy en día, hoy por hoy, dispuestos como una novia ataviada, deseosos, anhelantes en sus corazones. Cristo Jesús, ven y ven pronto. Oh, amado hermano, Cristo regresa y es una realidad. Y no lo expreso tratando de producir temor en nuestros corazones como muchas doctrinas tratan de hacer. Es nuestra esperanza. Es nuestro deleite, es nuestro gozo, es nuestra certeza. Y este libro de Apocalipsis la tiene plasmada para que nosotros podamos tener la firme convicción de que esto ocurrirá. Una certeza más. En el capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Qué certeza hay aquí para nuestras almas, hermanos? La certeza de que nuestro Rey de Reyes morará con nosotros eternamente. He aquí el estribillo: y vivieron felices para siempre. El destino de la iglesia de Cristo, hermanos, es morar eternamente en la presencia de su amado, ya no con lloro, ya no con tristeza, ya no habrá más lágrimas en esos momentos, dice la palabra. Él mismo enjugará toda lágrima de todo rostro. Entonces, y solo entonces se cumplirá. Y vivieron felices para siempre. Puede ver, amado hermano, por qué es que comenzaba hablando acerca de los cuentos de hadas y cómo es que estos realmente apuntan o señalan hacia los más íntimos deseos que hay en el corazón de la humanidad. Porque en última instancia nosotros, inconsciente o conscientemente, nos encontramos en un estado caído y sabemos que las cosas marchan mal. Pero en Cristo Jesús todo esto comienza a ser restaurado. El libro de Apocalipsis tiene entonces un gran mensaje. El mensaje es el gobierno de Dios en la historia para redimir a su iglesia purificada y perseguida mediante la victoria de Cristo su Hijo. Este es el mensaje que Apocalipsis nos ofrece. El mensaje en el que se nos declara que Dios, el Todopoderoso, sigue gobernando en medio de la historia de la humanidad. Todos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor son soberanamente controlados por el Dios que nos ha creado, por el Dios que venimos a adorar, por el Dios que nos reunimos el día de hoy a alabar. El único Dios vivo y verdadero, Yahweh, Sebaot, Jehová de los ejércitos. Apocalipsis es una revelación única que nos lleva a amar las cosas que están por venir y a perseverar en aquellas en que nos encontramos. Apocalipsis es esa revelación única, hermanos, que nos lleva realmente a amar las cosas venideras, pero al mismo tiempo nos ayuda a perseverar en medio de las diferentes circunstancias en las que nos encontramos. Apocalipsis es el cumplimiento de todo lo que tuvo su origen en el libro de Génesis. Génesis 3:15. El mensaje del protoevangelio, como ha sido llamado por los teólogos, echa a andar este plan de redención después de la caída, después de la creación gloriosa del hombre y de la mujer, después de que Dios corona la creación con el ser humano. El ser humano se rebela en contra de su hacedor, entra la maldición a este mundo, el hombre y la mujer caen, pero Dios ofrece un mensaje de esperanza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este es el protoevangelio. Dios haciendo la promesa de que vendría un Redentor para revertir los efectos de la caída ocasionada por causa del pecado. Y Apocalipsis nos enseña que esos efectos están siendo revertidos. En el capítulo 12, versículos 9,
en adelante dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis viene entonces a revertir todo lo que ocurrió en Génesis. Piensen esto: en Génesis el paraíso fue perdido. En Apocalipsis el paraíso es recobrado. En Génesis el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. En Apocalipsis el hombre es restaurado a una relación y comunión con Dios. En Génesis la tierra fue maldita por causa del pecado. En Apocalipsis se nos dice que ya no habrá más maldición. En Génesis la muerte entró a este mundo. En Apocalipsis se nos enseña que la muerte será completa, final y perfectamente destruida. En Génesis se nos promete un redentor. En Apocalipsis se nos revela la redención consumada en Cristo, hermanos. Qué precioso libro el de Apocalipsis, hermanos. Qué consuelo podemos encontrar en este glorioso libro de las Sagradas Escrituras. Con todo esto, hermanos, Apocalipsis es un libro que ha generado confusión a menudo en la historia de la iglesia. Muchos no han podido entenderlo correctamente, muchos lo han despreciado a causa de eso. Un famoso teólogo, y por famoso no quiere decir que haya sido buen teólogo, llamado Karl Barth, dijo: si yo supiera qué hacer con el Apocalipsis. Y otro hombre, describiendo el libro de Apocalipsis, dijo: se trata de un famoso libro en el que San Juan el Divino ocultó todo lo que sabía. Y más aún, yo me sorprendí al ver esto en un comentario y tuve que comprobarlo directamente en las obras de Lutero. Lutero rechazó el libro de Apocalipsis. De hecho, podríamos decir que defendió en un sentido su eliminación del canon de la Biblia. Sin embargo, hermanos, en los versículos que acabamos de leer al comienzo de esta meditación o exposición, vemos algo completamente diferente. Vayan al versículo 1 del capítulo 1. Y aunque apenas vamos a ir al texto, no crean que vamos a tardarnos mucho. No vamos a profundizar tanto en estos pasajes el día de hoy. Pero vea cómo es que comienza este libro. Este libro comienza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El libro de Apocalipsis comienza presentándose a sí mismo como lo que es. Estos primeros 3 versículos conforman lo que muchos dirían el prólogo de todo el libro de Apocalipsis. ¿Y cuál es el propósito, el sentido del libro de Apocalipsis, la intención de Apocalipsis? Su propio nombre nos lo dice. Apocalipsis es la palabra griega para revelación. En el inglés es como se le conoce a este libro, revelación. ¿Y qué es una revelación? Esta palabra tiene el sentido de desvelar algo que se encuentra oculto, como cuando una escultura se encuentra cubierta con una tela y es corrida esa tela para mostrar o manifestar su belleza. Ese es el sentido de la palabra Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no tenía el sentido de ocultar las glorias acerca de Cristo. El libro de Apocalipsis nunca tuvo el propósito de ocultar la verdad de lo que Dios quiere que sus siervos conozcan. Todo lo contrario. El propósito desde un principio fue desvelar aquello que estaba oculto de otra manera. Su propósito, en otras palabras, es el desvelamiento del plan de Dios para la historia del mundo, especialmente
la iglesia, dice un autor. En Apocalipsis entonces encontramos el plan de Dios para la historia de todo este mundo, pero particularmente para la historia de su pueblo, de la iglesia de Cristo. Aquí podemos encontrar los detalles de lo que Dios había preparado de antemano para todos nosotros. Pero no solamente Apocalipsis es una revelación. Vea conmigo el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta ¿qué? Profecía. Apocalipsis no solamente es una revelación, pero se trata de una revelación profética. ¿Y qué es profecía? Profecía solemos entenderlo como algo que simplemente va a ocurrir en el futuro. Pero profecía principalmente es un mensaje de parte de Dios que exige una respuesta obediente. Eso es profecía. Un mensaje que Dios da y que exige que respondamos en obediencia. De manera que Apocalipsis es una revelación profética. El propósito de mostrarnos el plan de Dios para que nosotros al mismo tiempo escuchemos su mensaje y respondamos obedientemente. De hecho, el primer versículo tiene mucha similitud con un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Daniel. Vayamos brevemente a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 y vea el versículo 28. Dice allí: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Este pasaje, amados hermanos, tiene un lenguaje muy similar al que nos presenta Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. E interesantemente tiene una relación particular también. En este texto, en su contexto, Daniel está a punto de interpretar el sueño de Nabucodonosor. Un sueño con un significado muy particular. Un sueño en el que son representados 4 grandes reinos, dice. Pero Daniel explica a Nabucodonosor que cuando surja el 4.º reino que corresponde al Imperio Romano, en ese momento, en ese entonces, surgiría un reino más poderoso aún, pero que permanecería por todas las edades, un reino que no tendría fin. Observe el versículo número 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué reino estaba hablando Daniel en esos momentos? El reino de Cristo, hermanos. Y Apocalipsis es entregado en el contexto de este imperio, el Imperio Romano, hermanos. Tiempo en el que el reino de Cristo había sido inaugurado con su primera venida. De manera que lo que Daniel vio como acontecimientos futuros, Juan lo estaba señalando como cosas que estaban ocurriendo en ese instante a su alrededor. Por eso es que menciona la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora uno diría, ¿cómo es que pronto? ¿Por qué pronto? Dice el texto. Si mucho de lo que leemos aquí no tuvo en un sentido su cumplimiento inmediato, es decir, han pasado ya alrededor de 2000 años y Cristo no ha regresado por segunda ocasión. Ese pronto habla de algo inminente, pero ese pronto se refiere a los días postreros, a los últimos días. ¿Y cuáles son esos días postreros o los últimos días? Hermanos, desde la venida de Cristo hasta el día de hoy estamos en los días postreros. Estos son los últimos días. Por eso es que enfatizaba hace un momento, hermanos, Cristo podría venir.
¿está usted expectante una vez más? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Dios ha dado esta revelación con el propósito de que sus siervos conozcan las cosas que deben suceder. Dios no tenía la intención de ocultar las cosas que van a suceder a sus siervos. Por eso es que cuando escuchamos de ese tipo de interpretaciones alegóricas en las que caen en tantos detalles exhaustivos que lo único que hacen es confundir aún más el mensaje, vemos que Apocalipsis pierde su sentido, su verdadero significado. Es complejo, es verdad, pero al mismo tiempo debemos entender que Dios ha dado un precioso libro para que usted y yo conozcamos cosas que deben suceder. Eso lo hace relevante para nosotros hoy en día, hermanos. Eso lo hace tan importante para que usted y yo podamos buscar a través de este precioso libro, contemplar realmente el plan de Dios para nuestras propias vidas. Lutero también dijo respecto a este libro, y esta es una de las razones por las que él lo rechazaba. En él, cito textualmente, no se enseña ni se conoce a Cristo. Eso es lo que él dijo. En Apocalipsis no se enseña ni se conoce a Cristo. Oh, amados hermanos, pero si algo destaca en este precioso libro es Cristo. No el Cristo humillado, pero el Cristo glorificado. Él es el Cordero y Él es el León. Él es el poderoso guerrero que viene cabalgando en un corcel blanco. Él es aquel que viene investido de toda su gloria, hermanos. Él es aquel cuyos ojos son como llamas de fuego, dice el pasaje. Él es aquel cuya boca es como una espada que es capaz de penetrar y herir. Cristo se revela en el Apocalipsis como el redentor de este mundo y el conquistador del mal. Si algo brilla y destaca en este precioso libro, es Cristo, el Cristo de gloria. Queremos contemplar a Cristo como Él es ahora. Leamos Apocalipsis. Queremos contemplar su magnificencia. Leamos Apocalipsis. Queremos contemplar su majestad. Escudriñemos el precioso libro de Apocalipsis, hermanos. Y el pasaje que estamos simplemente meditando ofrece una bienaventuranza al mismo tiempo. No solamente enfatiza que este libro fue escrito, fue dado por Dios para que usted y yo estemos conscientes de las cosas que deben suceder, sino que agrega que si usted y yo lo leemos, si usted y yo lo escuchamos, si usted y yo guardamos las cosas que se encuentran contenidas en esta profecía, somos bienaventurados, dice el pasaje. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, ¿por qué el que lee y los que oyen? Porque en el contexto, hermanos, no tenían nuestros amados hermanos un ejemplar de la Biblia cada uno de ellos. Apocalipsis es una carta que tenía que ser leída originalmente en cada una de las 7 iglesias en Asia. Y tenía que ser leída en voz alta. Por eso la bienaventuranza es no solo para el que lee. De hecho, la versión inglesa dice para aquellos que leen en voz alta. La bienaventuranza no solamente era para el mensajero que iba a leer en voz alta este mensaje, pero era para aquellos que se encontraban escuchando, pero sobre todo para aquellos que guardaban las cosas que se encuentran aquí escritas. ¿Y quiénes son los que hacen y guardan las cosas que están aquí escritas? Los creyentes, hermanos. Los verdaderos creyentes. Son los cristianos los que se deleitan en hacer la voluntad de Dios. Los no cristianos nunca podrán deleitarse en eso. Pero el creyente es aquel que se deleita en guardar la palabra de Dios. Y para nosotros es la bienaventuranza, hermanos. La bienaventuranza de escuchar, leer, meditar las verdades que se encuentran aquí contenidas y ponerlas por obra.
Esta es la primera de 7 bienaventuranzas que se encuentran en todo el Apocalipsis. Pero déjeme decirle algo importante de esta palabra, bienaventuranza. Es la palabra makarios, del griego. Y esta palabra, que a menudo es traducida solamente como bienaventuranza o bendición, no significa una bendición que se obtendrá en el futuro. Makarios tiene el sentido de una bendición a la que ya tenemos acceso. La bienaventuranza es aquí y ahora para todos y cada uno de nosotros. La bendición y la gracia que Dios derrama sobre nuestras almas es una realidad desde ya, hermanos, en virtud de la obra que Cristo Jesús ha llevado a cabo en nuestros propios corazones. Y déjeme concluir con esto para dirigir nuestros pensamientos hacia la participación de este precioso sacramento. El versículo 3 concluye diciéndonos, porque el tiempo está cerca. ¿A qué se refiere esa frase, hermanos? Muchas de las veces el énfasis que predicadores e incluso algunos comentaristas hacen respecto a esto hace alusión a la segunda venida de Cristo. Y aunque esto es parte importante del libro del Apocalipsis, la urgencia a la que nos llama este pasaje no es tanto ante el inminente hecho de la segunda venida de Cristo, sino a la urgencia de la obediencia frente a la violenta persecución. Juan el apóstol recibió esta visión estando exiliado en una isla, en la isla de Patmos. Los creyentes estaban sufriendo. Había persecución en esos días. El leer estas cosas, escuchar acerca de estas cosas, el reconocer y el saber que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo regresará por segunda ocasión. Y que en virtud de eso somos llamados a permanecer firmes, fieles y obedientes. Ese es el sentido de urgencia de Apocalipsis. Bienaventurados los que leen, oyen y guardan estas cosas, porque el tiempo está cerca. Amados hermanos, la bienaventuranza es en virtud de nuestra fidelidad aún en medio de la persecución. Y como comenzaba el mensaje, ciertamente podemos estar en paz en estos instantes. Podemos decirnos tranquilos. Podemos estar aquí congregados y reunidos. Pero esto no es más que la excepción del estado más común en la vida de los cristianos. Romanos capítulo 8, versículo 35. Al 39. Nos resume esta certeza, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el estado común de la iglesia, hermanos. Uno de aflicción por causa del nombre de Cristo. Iglesia, más vale que estemos preparados, porque no sabemos cuánto tiempo más el Señor permitirá que gocemos de esta paz. Y nos conviene escudriñar este precioso libro, en donde Dios revela el plan en medio de la historia de la humanidad y particularmente de la historia de su pueblo. Sí, amados hermanos, aún estamos de este lado de la eternidad en el que este dragón sigue procurando atacar a la novia de Cristo.
aún estamos de este lado de la eternidad en el que estas bestias, los poderes de este mundo, políticos, religiosos, procuran y buscan destruir y acabar con la novia de Cristo. Babilonia, la gran ramera, este mundo con sus seducciones, sigue tratando de destruir a la novia del Cordero. Pero en Apocalipsis se nos revela que en última instancia Cristo vence, hermanos. Y déjeme concluir con esta anécdota. Creo que la he narrado anteriormente y quizá usted la ha escuchado porque está en muchos comentarios. Aquella anécdota en la que unos estudiantes de un seminario teológico, no el seminario Sacra Teología, nuestros hermanos aquí están aprendiendo piedad, pero un par de estudiantes jactanciosos, en virtud de lo que estaban aprendiendo, en un momento de descanso se encontraron con el conserje sentado sobre una banca con su Biblia en mano. Y al acercarse se dieron cuenta que el libro que estaba leyendo era nada más y nada menos que el libro de Apocalipsis. Por lo que ellos, con ese conocimiento que traían en su cabeza, preguntaron, ¿pero entiende usted lo que lee? Como dando a entender, Apocalipsis es un libro complejo. Y aquel conserje, sencillo, simplemente dijo emocionado, sí, Cristo vence. Ese es el mensaje del Apocalipsis, hermanos. Cristo vino a este mundo. Él murió, Él resucitó. Él está hoy a la diestra del Padre y regresará por segunda ocasión. Gloria sea a su precioso nombre, hermanos. Amén.